Vamos a empezar con la clase de TP general de esta semana. Les hago un raconto para todos, lo vuelvo a decir lo mismo de siempre. Mantengan el sonido de ustedes apagado para evitar que haya ruidos fantasmas. La cámara apagada para cuidar la intimidad de todos ustedes, las cámaras siempre apagadas, y para comunicarse conmigo usen el chat, que yo lo tengo en pantalla, así que lo voy viendo permanentemente. ¿Sí? Hola. Así que, dichas las pautas de trabajo, vamos a empezar continuando el repaso de TP general, vamos a empezar a repasar lo que era el texto que nosotros les mandamos a leer y a discutir un poquito juntos lo que es el concepto de solubilidad. ¿Sí? Entonces, para eso, yo les empiezo por preguntarles, cuéntenme ustedes en casa, ¿qué clase de cosas disuelven? ¿Sí? Cuando están en la cocina, mayormente esta clase de operaciones ocurren en la cocina, que uno cuando está cocinando hace alguna clase de disolución. Bueno, cuéntenme, ¿qué están disolviendo? Fideos. María, los fideos no los disolvemos, los fideos no los comemos, eso es diferente. Pero para cocinar los fideos, Mati acota que le ponemos sal al agua. Bien, la sal al agua. Bien, Maxi nos dice que disolvemos azúcar en el café. Excelente. ¿Algo más que se les ocurra? Azúcar al té, muy bien. Sí, azúcar en general a las infusiones. Te estás tomando un té ahora. Sí, yo me olvidé de traerme agua, así que en cualquier momento me voy a buscar mi vaso que me quedó allá en la mesa. Juguitos en sobre, harina en agua. No exactamente disolvemos la harina en agua. Ahí preparamos una suspensión, es otra cosa. Disolver un sólido significa preparar una solución. ¿Sí? Recordemos la definición madre de todo esto, que es la definición de solución. Es un sistema homogéneo formado por dos o más sustancias, una de las cuales es el solvente y las otras solutos. Hago mini paréntesis, tenemos algunos chicos que están retomando la educación técnica ahora. Para ustedes, chicos, tengo un apunte preparado que se los voy a mandar. El caldito en el agua para la sopa. Bien, el caldito en el agua para la sopa en realidad es algo más complejo porque tiene un poquito de grasa que no se disuelve, pero tiene un montón de sales que sí se disuelven. ¿Mm? Muy bien, Ana. Bien, me quedo con los dos ejemplos que como que fueron más populares, que es el tema del sal en agua y azúcar en agua. Yo les pregunto, a ver, desde la intuición de ustedes, o quizás desde lo que hayan experimentado, cuando ustedes agregan sal al agua, ¿pueden agregar así como cantidad y se va a disolver? Depende de la cantidad de solvente, bien, bien. Y si comparamos, llega un punto en que no se disuelve más, bien. Y si comparamos la sal con el azúcar, ¿quién se disolvería más? La sal. La sal. De hecho, si nosotros agarramos dos vasos, ponemos dos vasos con la misma cantidad de agua y le agregamos una cucharada de sal, revuelvo para disolver. Una cucharada de azúcar al otro, revuelvo para disolver. Va a llegar un momento donde la sal se va a seguir disolviendo y el azúcar no. Y eso es porque la sal y el azúcar tienen diferente solubilidad. ¿Qué es la solubilidad?
que es el tema de esta unidad, es el título de esta unidad, la solubilidad es un número, es una cantidad. ¿Sí? Sin, no, KPS no, ¿qué tiene que ver KPS en todo esto? Me quedo pensando. No tiene nada que ver el KPS, ¿eh? La solubilidad es un número, es una cantidad, es una variable que nosotros medimos en el laboratorio. Por ese motivo, solubilidad se estudia en TP y no en teoría, porque la solubilidad es un hecho experimental. Y la solubilidad es una cantidad que lo que nos dice es cuánto puedo disolver de ese soluto en mi solvente. Y esa cantidad es máxima, ¿sí? Porque no es cualquier número que yo puedo poner, ni representa cualquier estado de situación. No, la solubilidad representa la cantidad máxima de soluto que podemos disolver cada 100 gramos de solvente. ¿Sí? Eso es la solubilidad. Quiero anotar a Félix, que acaba de entrar. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Chicos, ya saben que tienen que escribirme en el chat porque si no, yo no me doy cuenta si la conexión se corta o no. Bien, hago un paréntesis por eso que comenta Marcos. El KPS es una constante de producto de solubilidad. Aplica a ciertas situaciones particulares donde los solutos no se disuelven. O sea que no aplica a esta clase de sistemas. De hecho, es algo muchísimo más complejo que ustedes van a estudiar en quinto año. ¿Sí? Bien, entonces, habiendo definido la solubilidad, ¿sí? Desde algo informal, ¿sí? La solubilidad es una cantidad. Vamos a empezar a trabajar, les voy a presentar un poquito lo que es una curva de solubilidad, ¿sí? Nosotros en química solemos trabajar de manera, de diferentes maneras con la información, porque es útil tener diferentes formas de expresar los datos. Entonces, la curva de solubilidad es un gráfico, ¿sí? No es nada más que eso. Es un gráfico que tiene un montón de información experimental. ¿Qué clase de información tiene? Bueno, tiene las cantidades máximas que puede disolverse de soluto en 100 gramos de solvente, pero a distintas temperaturas. ¿Por qué a distintas temperaturas? Porque la solubilidad depende de la temperatura de la solución. ¿Sí? No es una variable independiente del todo. Y por decir independiente del todo, estoy hablando que es independiente de todos los factores externos. No. La solubilidad depende de la temperatura. Cuando estamos hablando de solutos no volátiles, o sea que estamos hablando de solutos como la sal, el azúcar, estamos hablando de una dependencia con la temperatura. Esta dependencia con la temperatura, nosotros la podemos graficar en un par de ejes cartesianos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los ejes cartesianos son los ejes que están a 90 grados, ¿sí? Como es. Donde voy a tener un eje vertical, que sería el eje de las Y, donde voy a poner la solubilidad con su unidad, es muy importante. Siempre yo le tengo que poner el nombre al eje y tengo que ponerle la unidad, o sea, gramos de soluto, en este caso, cada 100 gramos de solvente, que es lo que decía acá. Y luego vamos a tener un eje X, donde voy a poner también la variable y la unidad, en este caso, temperatura en función de grados centígrados. Este gráfico puede tener un montón de formas, pero esas formas me van a decir un montón de cosas, ¿sí?
Entonces empecemos por ir al cuestionario. No importa que no lo hayan leído, pero algunos sí, ya lo vieron, lo contestaron. En el cuestionario van a encontrar una pregunta, la anteúltima pregunta, que les presenta 4 gráficos. Y les dice, elija de los siguientes gráficos cuáles representan una curva de solubilidad. ¿Ustedes cuáles eligieron? Decime la forma, Octavio, no es necesario. A ver, ustedes saben lo que respondieron, porque lo respondieron ustedes, salvo que hayan hecho. Bien, ¿y cuál era la forma? ¿Era una función ascendente? ¿Era una función descendente? ¿Era una función constante? ¿Era una función variable? Ajá. ¿Solo la ascendente pusieron? Bueno, el tema es que la solubilidad varía con la temperatura, pero no necesariamente es una función ascendente. Ascendente y descendente, sí, exactamente, Félix. Si ustedes van al apunte, van a encontrarse con un gráfico. En ese gráfico hay un montón de curvas de solubilidad. Algunas no son ascendentes. Una curva de solubilidad puede ser, por ejemplo, casi una recta, como es el caso del cloruro de sodio, que es casi una recta. Puede ser una curva ascendente, como en el caso del azúcar, ¿sí? Que vamos a hablar un poquito de la experiencia que tenían que hacer ustedes. Puede ser una curva descendente, como en muchas de las sales que usamos en el laboratorio. Cada una de estas curvas es particular para un sólido, porque la interacción necesaria para disolver depende de quién es el soluto y el solvente. Entonces, el comportamiento de ese soluto va a ser único. Por eso cada soluto tiene su propia curva de solubilidad. ¿Hasta acá me siguen, chicos? ¿Sí? Bien, es importante recordar esto. Cada soluto tiene su propia curva de solubilidad. Entonces, yo en el mismo par de ejes puedo presentar, poniendo distintos colores, de diferentes maneras, puedo presentar información sobre diferentes solutos. Y la información que tenemos acá es un montón, porque lo que me está diciendo es, por ejemplo, ¿no? Si yo pusiera temperaturas. ¿Sí? Supongamos que ahí es 10 grados. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que a 10 grados, para este soluto, esta es la cantidad máxima. Para este, esta es la cantidad máxima. Para este, esta. Si yo voy a 20 grados, voy a ver lo mismo con los 3 solutos. Trabajar con gráficos es una herramienta muy potente para tener un montón de información condensada sin necesidad de tener tablas kilométricas. Por eso usamos muchos gráficos en química. Por eso nos tenemos que acostumbrar a trabajar con gráficos. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a relacionar una curva de solubilidad con la clasificación de las soluciones. Mientras yo borro, a ver, ¿alguno me puede recordar qué clasificación habíamos visto nosotros para las soluciones? ¿Cómo las habíamos clasificado? No saturada, saturada, ¿y qué más? Sobresaturada. Bien. Diluida pertenece a otra clase de concentraciones. Perdón, a otra clasificación. ¿Sí?
Menciono brevemente esto. Existen esencialmente dos formas de clasificar las soluciones. Una clasificación formal que se apoya en datos experimentales, que es saturada, insaturada o no saturada, es lo mismo, y sobresaturada. Esa es una clasificación formal. Y después existe una clasificación informal y más referida a usos y costumbres, que es concentrado o diluido. Hablar de una solución concentrada, no sé qué significa, si es saturada, sobresaturada, insaturada, no lo puedo determinar. Y lo mismo pasa con una diluida, ¿sí? Porque es una clasificación informal, bájate, es una clasificación informal esa. Nosotros vamos a trabajar sobre la clasificación formal de las soluciones, que depende estrictamente del valor de solubilidad, ¿sí? No sé si quedó claro la diferencia entre las dos formas de clasificar. ¿Sí? Bien. Bueno, vayamos entonces a ver por un segundo esta curva de solubilidad. A mí me gusta trabajar con curvas de solubilidad descendentes, que me resultan muy útiles para graficar lo que quiero graficar. Bien, entonces, recordemos. La solubilidad es la cantidad máxima de soluto que yo puedo disolver cada 100 gramos de solvente. ¿Sí? Me lo está diciendo acá, gramos de soluto cada 100 gramos de disolvente. Bien. Entonces, en la curva, sobre la curva, ¿quiénes se van a situar de las soluciones? ¿Las insaturadas, las saturadas o las sobresaturadas? Sobre la curva. ¿Sí? Les vuelvo a decir, la solubilidad es la cantidad máxima. Bien, las saturadas. ¿Por qué? Porque por definición una solución saturada tiene la concentración máxima posible para que el sistema sea estable. ¿Sí? Entonces, en la curva van a ir las soluciones saturadas. Por debajo de la curva, ¿qué clase de soluciones voy a encontrar? Las insaturadas, también denominadas como no saturadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su concentración es menor al máximo. ¿Sí? Todos estos puntos que tengo acá, a todas estas temperaturas y en todos estos valores de concentración, significa que acá yo tengo una solución insaturada. Bien. Y acá arriba, ¿qué voy a tener? Las sobresaturadas. Excelente. Entonces, con un gráfico, yo no solamente tengo toda la información respecto de solubilidad, sino que además puedo, yo no sé si se llega a ver la gata acá colgada, la quiero matar, perdonen. Te voy a encerrar, como te encerré la semana pasada. Entonces, también nos permite separar entre las distintas clasificaciones de la solución y nos permite separar entre sistemas estables e inestables. Y me detengo un poquito ahí. ¿Se acuerdan de las tres clases de soluciones? ¿Cuáles eran sistemas inestables? ¿No? Las sobresaturadas son sistemas inestables. ¿Mm? Son sistemas inestables porque, fíjense, mírenlo en el gráfico. Si yo estoy acá, yo tengo más concentración que la permitida para el sistema. Sí. No sé quién se quiere sumar, pero no tiene un nombre que yo reconozca, así que
Bien, entonces, tengo más concentración que la permitida. ¿Qué se imaginan? En esta solución, cuando yo la mire, ¿va a ser una solución límpida o va a tener un sólido en el fondo? ¿Qué opinan ustedes? Se trabó. Bien. Aquí. Yo tengo esta solución. Acá. ¿Sí? Es una solución sobresaturada. Entonces yo les pregunto, ¿qué van a ver cuando tengan enfrente este sistema? ¿Qué van a ver? ¿Una solución límpida o un líquido con un sólido en el fondo? Bien, ustedes me dicen que va a tener un sólido en el fondo y yo les digo no. ¿Por qué? Porque si tiene un sólido en el fondo, no constituye una solución. Una solución, volvamos de vuelta a nuestra definición formal. Una solución es un sistema homogéneo. Si es un sistema homogéneo, tiene que tener las mismas propiedades. Claramente que si tengo un sólido y un líquido, las propiedades van a ser diferentes. ¿Sí? Entonces, una solución sobresaturada es una solución. No tiene ningún sólido precipitado, no tiene ningún sólido en el fondo. La diferencia fundamental es entre esta clase de soluciones y las saturadas e insaturadas es que es un sistema inestable. O sea, que si yo la perturbo de alguna manera, como muy bien decían ahí, la agito, este exceso de soluto se va a escapar de la solución y va a precipitar. Y algo precipita significa que se cae. ¿Sí? Entonces, si yo estoy acá, a esta temperatura, ¿no? Si yo estoy acá, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo tengo mi solución sobresaturada, la agito e inmediatamente toda esta cantidad, todo esto, precipita. Y me va a quedar una solución como acá, saturada. ¿Sí? No se olviden nunca de eso. Si la solución es sobresaturada, sigue siendo una solución. No puede tener un sólido en el fondo, porque en ese caso el sistema no es homogéneo. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Estoy leyendo algunas preguntas que quedaron colgadas acá. Félix me pregunta, ¿no se les aumenta la temperatura hasta que la solubilidad cambie? La preparación de una solución sobresaturada implica un procedimiento especial donde hay que calentar. Y voy a eso, después respondo a la pregunta del jugo. Eso fue lo que hicieron ustedes en la experiencia de los cristales de azúcar. ¿La hicieron ustedes la experiencia? Sí. Bien. Entonces, ustedes lo que hacían era formar una solución sobresaturada. ¿De qué manera formaban esta solución sobresaturada? Ponían el agua y agregaban azúcar y calentaban hasta que se disolvía completamente. Entonces, ¿qué hacían? Se estaban llegando acá, ¿sí? Fíjense, yo puse una cantidad de azúcar, de acá, puse esta cantidad de azúcar.
Entonces me muevo en esta recta, acá. Lo que hicieron fue aumentar la temperatura, aumentar la temperatura, aumentar la temperatura, ¿hasta dónde? Hasta llegar acá. ¿Qué pasa ahí? Si yo ese frasco donde calenté el agua con ese exceso de azúcar lo dejo quieto sin perturbarlo de ninguna manera, no pasa nada, no precipita nada. Pero ustedes, ¿qué hicieron? ¿Qué le tenían que poner adentro al frasco? Un cordón con azúcar, ¿sí? Y era re importante que tuviera azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar que yo voy a estar metiendo con ese cordón, lo que va a hacer es actuar como núcleo de crecimiento de los cristales. Y esos núcleos que yo estoy metiendo adrede son una perturbación al sistema. Lo que tiene que cuando yo pongo ese hilo con azúcar, la idea es que los cristales crezcan alrededor de ese núcleo. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes hicieron fue preparar una solución sobresaturada, después la dejaron quieta y le colocaron un núcleo de cristalización. O sea, lo que hicieron fue trabajar de una manera súper casera, pero trabajar con soluciones sobresaturadas, saturadas, insaturadas, con el concepto de solubilidad, desde sus casas, desde lo que nos permite este aislamiento. ¿Mm? ¿Preguntas? No. Bien. Entonces, en el enunciado, ¿sí? Hay un solo enunciado subido de TPD general que tiene 3 actividades. La primera era resolver el cuestionario y mandarnos la foto del cristal. Yo recibí fotos de ustedes, ¿sí? Los que todavía no les creció, mándenmela en el transcurso de la semana que viene, porque el cristal les va a crecer. Vieron que yo la semana pasada les dije que demora en crecer, entonces, bueno, va a ir creciendo a poco. Entonces, esa era la primera actividad. La actividad que tienen para hacer esta semana requería, primero, hablar un poquito de curva de solubilidad, porque no es tan trivial el tema. Y lo que tienen que hacer es ubicar algunos datos dentro de unas curvas de solubilidad. Tienen que hacer algunas cuentas de soluciones muy parecidas a las del a la de la primera tarea, pero con curva de solubilidad. ¿Sí? Los ejercicios que hay que hacer son los primeros 5. ¿Sí? Van a ver que están 5 ejercicios y hay una línea. Y después están los otros 5. Con lo que vimos hoy, pueden hacer hasta el ejercicio 5. Después, ya eso, nos vamos a reunir en este mismo horario, el viernes que viene, para explicar los últimos ejercicios, que ya son con cambio de temperatura, ya son más complicados.